A veces, cuando el cuerpo se calla, el alma finalmente encuentra la forma de hablar. Es curioso cómo, en un mundo lleno de ruido, estímulos y distracciones constantes, el silencio se ha vuelto casi una rareza. Vivimos inmersos en una carrera interminable hacia algo que ni siquiera comprendemos del todo, buscando llenar vacíos con experiencias, placeres y logros que, por un instante, parecen darnos sentido, pero que poco después se desvanecen, dejándonos con esa misma sensación de falta, de vacío, de insatisfacción. Carl Jung diría que este vacío no es un error, sino una señal de que algo más profundo está intentando comunicarse contigo. Cuando el cuerpo se calla, cuando decides detenerte, abstenerte, resistir el impulso de buscar satisfacción inmediata, algo dentro de ti comienza a moverse. No es simplemente autocontrol ni moralidad, es un proceso mucho más misterioso y espiritual. Es el alma intentando despertar. Jung sostenía que el ser humano moderno había olvidado cómo escuchar su inconsciente, esa voz interior que no habla con palabras, sino con símbolos, emociones y sensaciones físicas. Y cuando esa voz no es escuchada, el cuerpo toma el relevo. El cuerpo se convierte en el mensajero del alma. Tal vez lo has sentido antes. Esa fatiga inexplicable que no se cura con dormir. Esa ansiedad que parece no tener causa. O incluso esa necesidad de aislarte del mundo por un momento. Jung decía que el inconsciente utiliza los síntomas físicos y emocionales para expresar lo que la conciencia se niega a ver. Así, cuando reprimes un deseo, un conflicto o una verdad interna, esa energía no desaparece, se transforma. Puede convertirse en tensión, en tristeza, en enfermedad o en un impulso descontrolado. Y es entonces cuando el cuerpo, cansado de ser ignorado, se calla, para que el alma pueda hablar. La abstinencia, vista desde la mirada junguiana, no es solo un acto de negación o sacrificio, es una puerta, una forma de reconectar con el poder simbólico de tu interior. En una sociedad que te enseña que debes tenerlo todo, disfrutar de todo y consumir sin límites, abstenerte se convierte en un acto de rebelión, pero también de purificación. No porque el placer sea malo, sino porque el exceso anestesia. Cuando el placer se vuelve automático, deja de ser consciente. Y cuando dejas de sentir conscientemente, te desconectas del alma. Jung comprendía que el alma humana anhela equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, el inconsciente busca restaurarlo a su manera. Por eso, la abstinencia no es castigo ni penitencia. Es un proceso simbólico de individuación, el viaje del alma hacia su totalidad. Cuando eliges abstenerte de algo, sea del sexo, del ruido, de la comida, del entretenimiento o incluso del juicio hacia ti mismo, estás creando espacio para que lo inconsciente emerja. Estás devolviéndole al alma su voz original. En la filosofía junguiana, cada impulso que reprimimos contiene una energía vital que no desaparece, sino que se transforma. La energía sexual, por ejemplo, que Jung relacionaba con el arquetipo del Eros, no se limita al deseo físico. Es la misma fuerza que impulsa la creatividad, la conexión espiritual, el amor, la inspiración. Cuando esa energía no se canaliza conscientemente, se disipa o se vuelve destructiva. Pero cuando la contienes con propósito, sin represión ni culpa, esa energía asciende, se sublima, se convierte en arte, en visión, en conciencia. Por eso, cuando el cuerpo calla, el alma no solo habla, canta. Y su canto no siempre es dulce. A veces es un grito, un clamor por liberar todo lo que has escondido bajo capas de distracción, miedo y deseo. En ese silencio emergen tus sombras. Jung definió la sombra como todo aquello que negamos de nosotros mismos, todo lo que hemos reprimido para poder adaptarnos al mundo. Y es precisamente en los periodos de abstinencia, de silencio y de retiro, cuando la sombra se revela con más fuerza. Muchos temen ese momento,
Cuando ya no puedes refugiarte en lo externo, el ruido interno se vuelve ensordecedor. Los pensamientos que evadías aparecen con claridad. Los sentimientos reprimidos salen a la superficie. Pero ese caos interno no es una maldición. Es la primera fase de la transformación. Es el inconsciente pidiendo ser escuchado, el alma exigiendo su lugar. Jung decía que el oro espiritual del ser humano se encuentra precisamente en la sombra, en aquello que más temes mirar. Imagina que la abstinencia es una alquimia interior. Al principio hay resistencia. El cuerpo reclama lo que antes era automático. La mente protesta. Pero poco a poco, ese fuego interior comienza a transmutar la energía. Lo que antes era impulso se convierte en claridad. Lo que antes era deseo desbordado se transforma en poder creador. No estás negando el placer, estás aprendiendo a dominarlo. Estás aprendiendo a usar la energía, no a ser usado por ella. El alma habla cuando eliges el silencio. Y en ese silencio empiezas a descubrir que tus deseos no eran tan simples como creías. Detrás de cada deseo físico hay un anhelo simbólico. El deseo de unión, de completud, de sentido. Jung entendía que el impulso erótico, en el fondo, es un llamado del alma hacia la totalidad, hacia la integración del masculino y el femenino internos, de la conciencia y el inconsciente. Por eso, cada acto de abstinencia, si se vive con conciencia, es un acto de alquimia sagrada. El problema no es el placer, el problema es la inconsciencia. Vivimos en una cultura que glorifica la gratificación instantánea, que convierte la conexión en consumo y el amor en un intercambio. Pero cuanto más buscamos llenar el vacío con lo externo, más profundo se hace el vacío, porque ese vacío no se llena con experiencias externas, se llena con significado, y el significado solo surge cuando te atreves a mirar hacia adentro. Cuando te abstienes, comienzas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Escuchas los latidos de tu propio cuerpo, los movimientos de tu mente, los susurros del alma. La abstinencia, desde esta perspectiva, no es privación, es sensibilidad. Te vuelve consciente del flujo de energía dentro de ti. Te enseña a observar sin reaccionar, a sentir sin necesidad de poseer. Y ese es el inicio del verdadero poder interior. Jung decía que el alma humana necesita rituales, símbolos, momentos de pausa. Sin ellos, la vida pierde profundidad. Abstenerse no es huir del mundo, sino reconectarse con lo esencial. En el silencio, comienzas a reconocer que todo lo que buscabas afuera ya estaba en ti, esperando ser escuchado. Cuando dejas de perseguir, descubres que lo que anhelabas siempre te estuvo buscando. Pero el proceso no es inmediato ni fácil. En los primeros días de silencio o abstinencia, el cuerpo protesta, la mente busca distracciones, te sientes inquieto, vulnerable. Es normal, estás rompiendo con años de condicionamiento, con hábitos que has usado para adormecer tu alma. Jung lo describiría como el encuentro con la sombra, el momento en que te das cuenta de que no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo, y es ahí, en ese punto de incomodidad, donde ocurre el verdadero despertar. El alma empieza a guiarte, pero su lenguaje no es lógico. No llega en frases ni explicaciones, sino en intuiciones, sueños, sincronicidades. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el camino mediante el cual el ser humano se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes de su ser, incluso las que antes negaba. Esa es la magia de la abstinencia consciente. No es una guerra contra el cuerpo, sino una reconciliación con él. Es permitir que el cuerpo deje de ser un instrumento de evasión y se convierta en un canal del alma. Cuando el cuerpo calla, el alma habla, y lo hace con una sabiduría que trasciende toda lógica. Cuando comienzas a escuchar al alma, te das cuenta de que su lenguaje no es lineal ni racional. Es un lenguaje simbólico, hecho de sensaciones, de sueños,
de intuiciones que parecen venir de otro lugar. Carl Jung decía que el alma habla en imágenes, y cada una de esas imágenes es un mensaje del inconsciente buscando ser reconocido. Cuando entras en abstinencia, cuando decides detener el ruido, esas imágenes empiezan a emerger desde lo más profundo de tu ser. A veces aparecen como recuerdos, a veces como emociones intensas que no entiendes del todo, o incluso como sueños que te dejan una sensación extraña al despertar. Pero nada de eso es casualidad. Todo tiene un propósito: hacerte consciente de lo que habías estado negando. El cuerpo, en ese silencio, se convierte en un espejo del alma. Si estás en paz, lo sientes. Si estás reprimido, también lo sientes. Y si has estado viviendo desconectado de ti mismo, el cuerpo lo grita a través del cansancio, del insomnio, del deseo incontrolable o de la apatía total. Jung comprendía que el cuerpo no miente. Es el escenario donde el alma representa lo que la mente se niega a aceptar. Por eso, cuando decides abstenerte, el cuerpo reacciona, no porque te estés castigando, sino porque está aprendiendo a vivir sin las muletas emocionales que antes usabas para evitar sentir. En ese proceso, lo que al principio parece abstinencia, se convierte en introspección. Ya no se trata solo de evitar algo, sino de observar lo que ese algo representaba. Si te abstienes de placeres fugaces, notas cuánta energía ponías en ellos para no enfrentar tus emociones. Si te abstienes del ruido, escuchas tus pensamientos. Si te abstienes de personas o hábitos, descubres cuántas de tus relaciones estaban construidas desde la carencia y no desde la plenitud. Y en cada descubrimiento, el alma te habla más fuerte. La sociedad moderna teme al silencio porque el silencio revela. En el silencio no puedes ocultarte detrás de una sonrisa, de una excusa o de una pantalla. En el silencio te ves tal como eres. Y ahí comienza la verdadera confrontación con la sombra. Jung enseñaba que no puedes sanar lo que no reconoces. La abstinencia es, en esencia, una forma de reconocimiento. Es mirar de frente tus impulsos sin juzgarlos, tus miedos sin reprimirlos, tus deseos sin avergonzarte. Es convertirte en testigo de ti mismo, y esa observación consciente transforma. En esos momentos de introspección profunda, algo comienza a cambiar dentro de ti. La energía que antes se dispersaba buscando satisfacción inmediata, empieza a acumularse, a concentrarse, a volverse luminosa. Jung veía esta energía como una forma de libido no sexual, una fuerza vital que puede dirigirse hacia la creación, el arte, la espiritualidad o la comprensión profunda. Cuando no te dejas arrastrar por la necesidad constante de satisfacer el cuerpo, esa energía asciende, y con ella asciende tu conciencia. Esto no significa rechazar el cuerpo. Jung jamás propuso negar la materia o las necesidades humanas. Lo que propuso fue integrarlas, reconciliarlas con el espíritu. El cuerpo es el templo del alma, y aprender a escucharlo sin ser esclavo de él es una forma de sabiduría. Cuando el cuerpo calla, no muere, se vuelve receptivo, sensible, sabio, comienza a vibrar con la frecuencia del alma. Y entonces entiendes que cada deseo tenía un propósito simbólico, llevarte hacia ti mismo. En el silencio y la abstinencia consciente, empiezas a notar una transformación sutil pero poderosa. Lo que antes te dominaba, ahora se convierte en aliado. Lo que antes te consumía, ahora te fortalece. Ya no actúas por impulso, sino por intención. Y esa diferencia lo cambia todo. El alma te enseña a usar el deseo como brújula, no como cadena. El deseo te muestra hacia dónde se dirige tu energía, hacia qué aspectos de ti mismo anhelas unirte. Y cuando lo entiendes, ya no te sientes dividido entre cuerpo y espíritu. Descubres que son parte del mismo movimiento hacia la totalidad. Jung decía que cada ser humano lleva dentro un proceso de individuación, una especie de viaje interior donde la meta no es perfeccionarse,
sino integrarse. Integrar lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, la razón y el instinto. Y este proceso muchas veces requiere abstenerse de lo externo para poder escuchar lo interno, porque mientras el mundo te arrastra con su ruido, no puedes oír la voz de tu alma. La individuación requiere pausa, requiere renuncia, requiere coraje. En el camino del silencio, comienzas a descubrir cuántas de tus acciones estaban motivadas por el miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener control. Y en ese descubrimiento, algo dentro de ti empieza a liberarse. Ya no necesitas llenar el vacío, porque entiendes que el vacío no está vacío. El vacío está lleno de potencial. Jung decía que el inconsciente no es un pozo oscuro, sino un campo fértil donde brotan las semillas del alma. Pero solo florecen cuando les das espacio, cuando las dejas respirar. A veces, la abstinencia duele, y ese dolor tiene sentido. Es el duelo por la pérdida de lo que creías necesitar. Pero debajo de ese dolor hay algo más profundo, la serenidad. Una calma que no depende de nada externo, una sensación de estar completo, incluso en la soledad. Esa es la voz del alma, y cuando la escuchas, ya nada vuelve a ser igual. Te vuelves más consciente, más presente, más libre. Ya no necesitas tanto porque comprendes que ya lo tienes todo. El alma, cuando se expresa, no busca premios ni castigos. Solo busca integrarse, busca equilibrio. Y el cuerpo, cuando aprende a callar, se convierte en su aliado más fiel. Comienzas a sentir una paz distinta, una sensación de que estás alineado con algo más grande que tú. No sabes explicarlo con palabras, pero lo sientes. Es una vibración, una presencia silenciosa que te acompaña. Jung la llamaba el self, el centro de la totalidad psíquica, el punto donde lo humano y lo divino se encuentran. Llegar a ese punto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de rendición, de paciencia, de honestidad. Pero cada paso vale la pena. Porque cuando llegas a escuchar al alma, descubres que todo lo que te parecía pérdida era en realidad purificación. Que cada renuncia era una invitación a volver a ti. Que cada silencio escondía una verdad esperando ser revelada. La abstinencia, entonces, deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural del amor propio. Ya no te abstienes porque debes, sino porque comprendes que hay algo más valioso que el placer momentáneo, tu conexión contigo mismo. Y cuando esa conexión florece, la vida cambia por completo. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más claras, tus días más livianos. Sientes que finalmente caminas en dirección a ti mismo, no huyendo de ti. Hay un momento, en ese proceso, en el que la voz del alma se vuelve tan clara que no puedes ignorarla más. Ya no la confundes con pensamientos ni emociones pasajeras. Es una certeza interna, una guía silenciosa. Empiezas a notar coincidencias, sincronías, señales que te confirman que vas por el camino correcto. Jung decía que la sincronía era la forma en que el universo dialoga con el alma consciente. No son casualidades, son respuestas. Cada encuentro, cada sueño, cada sensación repentina es una conversación con lo invisible. Y es en ese punto donde comprendes que la abstinencia no era un final, sino un principio. Era el umbral hacia una nueva forma de vivir, una vida más consciente, más integrada, más conectada con el misterio de tu existencia. El alma ya no necesita gritar, porque ahora la escuchas. El cuerpo ya no necesita enfermar para llamar tu atención, porque ahora lo honras, y el silencio deja de ser incómodo, se vuelve hogar. Cuando llegas a ese punto de conexión, el tiempo parece detenerse. Ya no sientes la urgencia de correr hacia algo, ni de huir de lo que eres. Todo se aquieta, incluso tus pensamientos.
Lo que antes era ansiedad se convierte en observación. Lo que antes era deseo se convierte en comprensión. Es como si tu alma, después de tanto tiempo intentando hablar, finalmente fuera escuchada, y en ese momento no necesita gritar. El silencio interior se vuelve tan profundo que comienza a revelar verdades que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías tenido el coraje de mirar. Jung decía que el alma no busca destruir lo que eres, sino completarte. La abstinencia, en todas sus formas, es una especie de regreso a la totalidad. No es negarte a vivir, sino aprender a vivir con conciencia. No es alejarte del placer, sino reconectarte con su sentido más puro, con la capacidad de disfrutar desde el alma y no desde la compulsión. Cuando el cuerpo se calla, te das cuenta de que el placer verdadero no se encuentra en la satisfacción inmediata, sino en la presencia plena. Comer, amar, respirar, todo adquiere una nueva dimensión. Ya no lo haces por llenar un vacío, sino por celebrar el milagro de existir. En ese estado, comienzas a notar los pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos. El simple hecho de despertar, el aire entrando en tus pulmones, la luz tocando tu piel, el silencio de la noche, todo cobra un nuevo significado. El alma te enseña a mirar el mundo con ojos diferentes, no desde la carencia, sino desde la gratitud. Y cuando la gratitud se instala en tu corazón, algo dentro de ti cambia para siempre. Es como si una parte antigua de ti, esa que vivía en lucha constante, finalmente encontrara descanso. Sin embargo, llegar a ese punto requiere atravesar muchas capas. Jung advertía que el camino hacia la individuación no es cómodo. Es un proceso de muerte y renacimiento. Morir a lo que creías ser, para renacer en tu verdad. Y muchas veces esa muerte comienza cuando decides abstenerte, cuando eliges no seguir repitiendo los mismos patrones. Porque en el momento en que dices no a lo que te esclaviza, estás diciendo sí a tu libertad. Pero el alma también es paciente. No te exige que cambies de golpe, solo te invita a mirar. Y en esa mirada honesta, comienzas a descubrir las raíces de tu comportamiento. Entiendes por qué necesitas ciertos placeres, por qué te cuesta estar solo, por qué tu cuerpo a veces reacciona como si el silencio fuera peligroso. Y cuando entiendes, ya no juzgas. La comprensión disuelve la culpa. El alma no quiere que te castigues, quiere que te conozcas. Porque conocerte es amarte, y amarte es integrarte. Cada emoción, cada deseo, cada impulso contiene un mensaje del inconsciente. Jung decía que incluso los actos más instintivos tienen una función simbólica. Si sientes ansiedad, quizás hay una parte de ti que quiere ser escuchada. Si sientes deseo, quizás tu alma anhela unión, no necesariamente física, sino espiritual. Si sientes tristeza, quizás estás en contacto con una verdad profunda que no habías aceptado. Y si sientes silencio, ese silencio no es vacío, es plenitud. El cuerpo, cuando ya no está sometido a la compulsión, se convierte en un puente hacia lo sagrado. Aprendes a habitarlo, a sentirlo sin juicio. Te das cuenta de que tu respiración tiene ritmo, que tu corazón late con sabiduría, que cada célula vibra en sintonía con algo más grande que tú. Ya no lo ves como una máquina que debes dominar, sino como un templo que te conecta con la totalidad. Y en ese reconocimiento, el alma sonríe, porque ha sido escuchada. El proceso continúa, y a veces el alma te pide más silencio. No como castigo, sino como preparación. Hay momentos en los que necesitas retirarte del ruido del mundo para recordar quién eres. Jung decía que la soledad no es la ausencia de compañía, sino el encuentro con uno mismo. En ese encuentro dejas de buscar validación externa. Ya no necesitas que los demás te digan quién eres o qué valor tienes. Lo sabes, porque lo sientes. Y esa certeza es una de las mayores libertades que el alma puede experimentar. Pero el mundo exterior no deja de probarte. Las tentaciones,
Los viejos hábitos, las distracciones volverán a aparecer, intentando arrastrarte de nuevo al ruido. Y cada vez que eso ocurre, tienes la oportunidad de elegir, no desde la obligación, sino desde la conciencia. ¿Quieres llenar un vacío o quieres comprenderlo? ¿Quieres repetir el ciclo o transformarlo? Cada elección es un acto de creación, y poco a poco, cada elección consciente construye un nuevo destino. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Lo que no ves en ti se repetirá afuera una y otra vez hasta que lo reconozcas. Por eso, el silencio y la abstinencia no son retiros pasivos, sino actos de poder. Te permiten traer a la luz lo que antes te controlaba desde la oscuridad. Te vuelves testigo de tus impulsos en lugar de prisionero de ellos. Y cuando te vuelves testigo, la libertad nace naturalmente. A medida que avanzas en este proceso, empiezas a notar una energía distinta en ti. Ya no estás drenado, ya no te sientes vacío. La energía que antes se dispersaba en excesos, ahora fluye con propósito. Tu mente se aclara, tu intuición se afina, tus emociones se estabilizan. No porque las reprimas, sino porque las comprendes. Lo que antes era tormenta, ahora es corriente. Lo que antes era ruido, ahora es música. El alma y el cuerpo comienzan a moverse al mismo ritmo, como si bailaran una danza antigua y sagrada. Entonces sucede algo que Jung describía como sincronía. Comienzas a atraer personas, oportunidades y experiencias que reflejan tu nuevo estado interno. No porque estés forzando nada, sino porque la energía que emites cambia. El mundo exterior responde a la transformación interior. Todo parece fluir con más naturalidad. Las cosas que antes te costaban, ahora se abren con facilidad. Es como si el universo te acompañara, confirmando que estás alineado con tu propósito más profundo. Pero incluso en ese fluir, el alma te recuerda que el proceso nunca termina. Siempre hay más por integrar, más por descubrir. Cada capa que sanas revela otra más profunda, no para castigarte, sino para invitarte a seguir creciendo. Jung veía la vida como un viaje de expansión continua, donde el objetivo no es eliminar la oscuridad, sino aprender a convivir con ella, a reconocerla como parte del todo. La verdadera luz no teme a la sombra, la abraza. En la abstinencia consciente, descubres esa verdad. Entiendes que no necesitas eliminar tus deseos, sino comprenderlos, que no necesitas luchar contra el cuerpo, sino escucharlo, que no necesitas huir del silencio, sino habitarlo. Y en ese punto, la dualidad desaparece. Ya no hay cuerpo y alma, placer y espiritualidad, ruido y silencio. Solo hay presencia, solo hay vida, expresándose en todas sus formas, sin contradicción. Y es ahí donde el alma finalmente puede descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita luchar, porque ha sido reconocida, porque ha encontrado en ti un espacio donde puede hablar, donde puede ser. El cuerpo, en silencio, se convierte en su instrumento, su templo, su hogar. Y tú, al escucharlo, te conviertes en lo que Jung llamaba un ser completo, alguien que no busca fuera lo que ya encontró dentro. Cuando llegas a este punto, ya no eres el mismo que comenzó el camino. La abstinencia, el silencio, el detenerte a escuchar tu alma, te han transformado de formas que las palabras apenas pueden describir. Has pasado de buscar respuestas fuera de ti a comprender que todo estaba dentro, esperando el momento adecuado para revelarse. Ya no ves tu cuerpo como un enemigo ni tus deseos como una amenaza. Has aprendido que cada impulso era una invitación del alma a recordar quién eres. Cuando el cuerpo se calla y el alma habla, la vida adquiere una profundidad que antes no conocías. Empiezas a notar que las cosas simples se llenan de significado, que mirar al cielo, sentir el viento o simplemente respirar puede ser un acto sagrado, y entiendes algo que Jung sabía muy bien.
El propósito de la vida no es eliminar el sufrimiento, sino encontrar sentido en él. Porque cuando descubres el sentido, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. Cada silencio que elegiste, cada deseo que decidiste observar en lugar de seguir, cada momento en que tu cuerpo quiso rendirse y tú elegiste comprenderlo, fue una conversación entre tú y tu alma. Una conversación que ahora te ha llevado a un lugar más auténtico, más libre, más tuyo. Ya no vives desde el miedo ni desde la carencia, sino desde la plenitud. Entiendes que el placer y la paz no son enemigos, sino dos expresiones de la misma energía cuando se viven con conciencia. El alma, al ser escuchada, comienza a guiarte sin esfuerzo. Te lleva hacia personas y experiencias que reflejan tu verdad interior. Te aleja suavemente de lo que ya no resuena contigo, no por castigo, sino por amor. Y ese amor, ese respeto por ti mismo, se convierte en la base de todo lo que haces. Empiezas a crear desde el alma, a amar desde el alma, a vivir desde el alma. Y eso cambia todo. Jung decía que el ser humano solo alcanza la totalidad cuando acepta sus sombras y su luz por igual. Eso significa aceptar tu humanidad sin miedo. No necesitas ser perfecto para ser espiritual, ni eliminar tus deseos para ser libre. Solo necesitas estar presente, consciente y dispuesto a escuchar la voz que surge en tu interior cuando el ruido desaparece. Esa voz es tu brújula. Esa voz es tu verdad. Y cuando vives desde esa verdad, inspiras sin proponértelo. Tu sola presencia se convierte en una invitación para que otros también despierten. No porque les digas qué hacer, sino porque tu forma de estar en el mundo les recuerda lo que ellos también pueden ser. Esa es la magia del alma cuando se expresa sin miedo. Transforma todo lo que toca. Ahora que has escuchado este mensaje, te invito a detenerte por un momento. Cierra los ojos y siente tu respiración. Escucha el silencio entre cada inhalación. Ese silencio es el espacio donde tu alma te habla. Tal vez te susurre una palabra, una imagen, una emoción. No la juzgues, solo recíbela. Eso que sientes ahora es el comienzo de algo nuevo, el inicio de una relación más profunda contigo mismo. Si en algún punto de tu vida has sentido que tu cuerpo está agotado, que tu mente está saturada, o que algo dentro de ti pide una pausa, este es el momento de escuchar. La abstinencia no es renuncia, es reconexión. Es el recordatorio de que el alma necesita espacio para florecer, y cuando le das ese espacio, la vida responde. Todo empieza a alinearse, no porque fuerces las cosas, sino porque estás vibrando en sintonía con lo que realmente eres. Quiero que recuerdes esto. El alma no grita para castigarte, grita para despertarte. Cuando el cuerpo se calla, el alma no busca imponerse, busca abrazarte, busca que regreses a casa, a ese lugar dentro de ti donde no necesitas demostrar nada, donde solo necesitas ser. Y cuando habitas ese espacio, todo lo demás se ordena naturalmente. Tal vez por eso estás escuchando estas palabras hoy, porque hay una parte de ti que ya está lista para dejar el ruido, para detener la búsqueda desesperada y comenzar a recordar. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste esa vibración interna, ese reconocimiento silencioso, entonces te invito a que sigamos caminando juntos este sendero de autoconocimiento y transformación. Comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Alguien que tal vez esté cansado, perdido o buscando respuestas. A veces, una sola palabra puede encender una chispa de conciencia en otro ser. Y cada chispa cuenta. Cada vez que compartes, estás ayudando a que más personas se reconecten con su alma, con su verdad, con su poder. Déjame saber en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu corazón. Cuéntame si alguna vez has sentido que tu cuerpo te estaba hablando, o si has experimentado el poder del silencio en tu vida.
Tus palabras pueden inspirar a alguien más a comenzar su propio proceso de escucha interior. Juntos, podemos crear un espacio donde el conocimiento, la reflexión y la autenticidad se conviertan en una fuerza que transforme vidas. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes. Cada video es una nueva oportunidad para seguir explorando el alma, para seguir comprendiendo cómo el inconsciente se comunica con nosotros y cómo podemos transformar el dolor en crecimiento, el silencio en sabiduría y la abstinencia en poder interior. Recuerda esto siempre. Cuando el cuerpo se calla, el alma no guarda silencio. Canta. Canta para recordarte quién eres, para guiarte hacia lo que realmente importa, para mostrarte que dentro de ti habita toda la luz que siempre buscaste fuera. Escúchala, porque el momento de despertar no es mañana, es ahora. Y si alguna de estas palabras resonó contigo, no es casualidad. Jung diría que es una sincronía, una señal de que estás listo para el siguiente paso. Así que escucha, comparte, reflexiona. Sé parte de esta comunidad de almas que, como tú, han decidido mirar hacia adentro para transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu escucha. Gracias por permitir que este mensaje llegue a tu corazón. Sigamos despertando juntos, sigamos recordando, porque el alma siempre habla, solo necesita que, por un instante, el cuerpo guarde silencio.